esto es más fácil. Filtrar la sangre. Bien, una de las funciones es filtrar la sangre. Pero hay otras. El control de la presión arterial. Muy bien, control de la presión. Eliminar desechos. Muy bien, eliminar desechos. ¿Qué más? En cuanto a las funciones como filtrar la sangre, está muy bien, pero hay dos procesos más que intervienen en la formación de la orina. Ay, mi hijo está tratando de entrar y va a hacer una macana, ahí vengo. Ah, te dejamos cerrado. Ay, está sin querer. Bueno, bien, entonces filtración y había dos procesos más. Reabsorción y secreción. Bien, reabsorción y secreción. ¿Ven la pantalla que ahora estoy con un PowerPoint? Si no les descomparto la que tenía y... A ver, detener. Ahí está. Bien. Entonces, como funciones, es regular la presión arterial, es muy importante. ¿Se recuerdan de algún ejemplo en el cual baje la presión arterial y los riñones tengan que participar? ¿Algún ejemplo? De lo que vimos hasta ahora. ¿No? No, profe. ¿No? Bueno. Nosotros vimos anteriormente... ¿Pueden ser las hemorragias? Muy bien, una hemorragia. En una hemorragia lo que se pierde es un volumen de líquido y sales, ¿no? Porque la hemorragia, si perdemos sangre, perdemos lo que es el medio interno, es decir, el líquido extracelular, que es el plasma, que tiene un montón de iones, o sea que perdemos agua y solutos, ¿sí? Además de las células, pero en definitiva, la regulación del equilibrio de agua y sales se produce gracias al riñón. Entonces, si tenemos una deshidratación o tenemos una hemorragia, sobre todo cuando la hemorragia es crónica, por ejemplo, una úlcera gástrica, ¿sí? En el que se pierda sangre, sus elementos, o en alguna afección del intestino, por ejemplo, el intestino grueso, ¿sí? Que haga que tenga una hemorragia crónica, poquita sangre pero durante mucho tiempo, eso lo que va a hacer es alterar el medio interno y se va a perder este volumen de líquido extracelular. Se altera el medio interno. Entonces, al tener menos volumen, que se suele llamar volumen circulante efectivo, que es el que me garantiza la perfusión de los tejidos en definitiva, cuando yo tengo una pérdida del volumen circulante efectivo, voy a tener un descenso de la presión arterial. Ahora, los riñones, vamos a ver que en la estructura hay una región que es la mácula densa, tiene el aparato yustalomedular, que sensa cuando hay una bajada de presión. La arteriola aferente, sobre todo, detecta la disminución de la perfusión y ¿saben lo que secreta? No, Las células profe. de la pared. Nadie sabe qué secreta el riñón, importante para regular la presión arterial. ¿La renina? Muy bien, la renina. Entonces, cuando hay una disminución de la perfusión a nivel renal, es decir, le llega menos sangre al riñón, el riñón empieza a secretar en la circulación renina. Y la renina es una proteasa, una enzima que va a cortar al angiotensinógeno que se produce en el hígado, y de ahí toda una cascada de rupturas del angiotensinógeno en angiotensina 1 y angiotensina 2, que son las responsables,
si escucharon hablar, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aumentan los niveles circulantes de estas hormonas, esta proteína y estas hormonas, y eso con el tiempo trata de aumentar la presión arterial, es decir, de mantenerla en los niveles normales. Por eso acá en la función 1 dice regulación del volumen de líquido extracelular, sobre todo cuando hay una pérdida de volumen de líquido extracelular, una disminución del volumen circulante efectivo y, en definitiva, es decir, cuando se afecta la irrigación del riñón, lo que se produce es se activan mecanismos para tratar de aumentar la presión arterial, ¿sí? Porque disminuye en este caso. Cuando el volumen del líquido extracelular disminuye, la presión arterial también. Los riñones trabajan en conjunto con el sistema cardiovascular para lograr la presión arterial, o sea, para que llegue a un valor constante normal, ¿sí? Esto nosotros lo damos como regulación de la presión arterial a largo plazo. ¿Sí? La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona como regulación de la presión arterial a largo plazo, y también se activa a corto plazo. ¿Se acuerdan quién se activa a corto plazo? Lo vieron en presión arterial. Por ejemplo, un accidentado. Un accidentado que tiene una hemorragia muy grande, se rompió una pierna, tiene una hemorragia grande, ¿y qué va a pasar con la presión? Baja la presión. Muy bien, baja la presión, ¿sí? Imagínense que el sistema circulatorio, yo siempre hago esta burda comparación, que el sistema circulatorio con el corazón que la bomba, tengo un montón de mangueritas, la pincho en la manguerita y lo que pierde es presión, porque Claro, la sangre. como vos lo usás, pensé que todo el mundo lo usa, ¿no? Evelyn, Evelyn, tenés el micrófono prendido. Entonces, la sangre en los vasos sanguíneos ejerce una presión. Cuando se pincha uno de esos vasos sanguíneos, si hay una hemorragia, esa presión disminuye. Entonces, tengo una caída de la presión arterial. ¿Se acuerdan cuál es el sistema que se activaba a corto plazo? Bien, hay vasoconstricción, pero ¿quién? ¿Cómo? ¿La cascada de coagulación? No, porque estamos hablando de la cascada de coagulación es para evitar la hemorragia. Pero en este caso estamos hablando de un vaso sanguíneo importante, se pierde mucha sangre. Ahí la cascada de coagulación no tiene tanta importancia. Pero hay alguien que se activa para tratar de aumentar la presión arterial en esa situación. ¿El sistema nervioso autónomo? Muy bien, ¿cuál de los dos? El simpático, profe. Muy bien, el simpático. ¿Sí? Esa persona que tenga esta gran hemorragia probablemente tenga un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen sistólico y vasoconstricción. Vasoconstricción en los órganos menos importantes, que podrían ser el sistema digestivo y la piel, ¿sí? Va a estar pálido, frío, y el sistema digestivo no le va a llegar tanta sangre porque la sangre se va a redistribuir hacia las zonas donde sí lo necesita. Al corazón para que bombee más sangre, al cerebro para que la persona esté consciente, a los riñones, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, yo les machaco y les machaco porque hacemos como este bucle de dar un poquito de algo nuevo y repasamos lo anterior. Bien, entonces, función importante, la función que tiene el sistema renal en la regulación de la presión arterial, sobre todo cuando la presión arterial cae. Y es un mecanismo a largo plazo, a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también del sistema nervioso simpático. Regulación de la osmolaridad. ¿Alguien se acuerda de la ósmosis que vio ya lejos hace tiempo probablemente en la escuela? ¿Qué era la ósmosis? Permite pasar el agua. Bien, ¿se acuerdan que era el movimiento de agua?
Bien, el movimiento de agua a través de qué? De una membrana permeable hacia alguna partícula que sea osmóticamente Muy activa bien, o que tenga la capacidad de atraer. excelente, Mercedes. Muy bien, entonces cuando hablamos de osmolaridad, hablamos del movimiento del agua a través de la membrana semipermeable, a través de una membrana plasmática, por ejemplo, pero esa agua se mueve en relación a los solutos que haya. Creo que hay alguna diapo de eso. Si nosotros tenemos en el medio interno, es decir, en el líquido extracelular, la osmolaridad es la misma que en el medio, en el citosol de las células, que es de aproximadamente 300 miliosmolar. Cuando hay un cambio de solutos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, si la osmolaridad aumenta, esa solución se va a ver hiperosmótica y eso va a inducir un cambio de agua, del movimiento de agua. Por ejemplo, lo vamos a ver seguro en una diapo, pero imagínense que si esta es una célula y este es el líquido extracelular, yo tengo que tener 300 miliosmolar y 300 miliosmolar. ¿Qué me indica los 300 miliosmolar? Es la cantidad de partículas osmóticamente activas, es decir, las partículas que inducen el movimiento de agua. ¿Cuáles son? Son los iones, es decir, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, etcétera, más otras moléculas como por ejemplo la glucosa. Entonces, el agua siempre va a estar en equilibrio cuando tenemos 300 miliosmolar, este 300 va acá, 300 miliosmolar adentro de la célula que afuera, en el medio interno. Entonces, cuando tenemos en el medio extracelular 300 miliosmolar y en el intracelular 300 miliosmolar, se dice que las soluciones son isosmóticas. Iso quiere decir igual. Ahora, supónganse que yo al medio extracelular le agrego muchos más solutos. Si le agrego solutos, una determinada cantidad, por ejemplo le pongo cloruro de sodio, me va a quedar que la osmolaridad aumentó a, no sé, 600 miliosmolar. ¿Sí? ¿Qué pasará con el agua? Va a salir de la célula Muy hacia el otro bien, espacio que es hipertónico. muy bien. Este, el de 600, quedó hipertónico respecto al intracelular de 300. Y en la ósmosis, el agua siempre se mueve para tratar de diluir aquello que esté más concentrado, en definitiva. Entonces, como dijo su compañera, el agua se va a mover para tratar de diluir. En este caso, el agua se mueve desde el intracelular al extracelular, hasta que se genere un nuevo equilibrio. En este caso, si tengo una osmolaridad de 300 y 600, hasta que se llegue al equilibrio van a ser 450 en cada uno. ¿Sí? ¿Se entiende? En consecuencia, la célula va a cambiar su volumen, porque si sale agua de su interior, ¿qué le va a pasar con la célula? Se va a ¿Qué encoger. le pasa? Muy bien, se encoge. Si pierde agua, se encoge. Y al revés, si yo tengo o expongo la célula a una solución que es hiposmótica, es decir, menor de 300 miliosmolar, lo que va a pasar es que el agua va a tender a moverse, como siempre, para tratar de diluir. Entonces va a tratar de diluir entrando, si 300 adentro de la célula es mayor la osmolaridad que afuera, el agua se mueve para justamente tratar de diluir y que se genere un nuevo equilibrio. ¿Está? ¿Entendieron? Sí, profe, entendió. Bien. Y en la regulación de la osmolaridad del medio interno, es decir, lo que vamos a ver cómo funcionan los riñones o lo que vimos hasta ahora es medio interno, es decir, el líquido extracelular. Muy importante en esta regulación, vamos a ver el hipotálamo. ¿Sí? En el hipotálamo hay osmorreceptores que se activan cuando aumenta la osmolaridad y van a disparar la liberación de una hormona que es muy importante. ¿Alguien sabe cómo se llama?
Preguntó, profe, ¿qué dijo? Que cuando aumenta la osmolaridad en el medio interno, en el hipotálamo hay osmorreceptores que sensan este aumento de la osmolaridad. Entonces lo que hacen es liberar una hormona que es muy importante, que entre otras cosas lo que hace Oxitocina es... puede ser. No, esa es la del parto, Ok. otra hipotalámica. Que La incluso DH, la ADH, la antidiurética, entonces, si aumenta la osmolaridad, por ejemplo, en el medio interno, porque comí algo salado, estoy incorporando solutos. Entonces, si mi medio interno era de 300 miliosmolar, ahora lo aumenté, imagínense 600, por decir algo. Entonces, el agua, ahí, o sea, si el medio interno tiene una osmolaridad mayor, como dijimos, el agua se mueve para tratar de diluir, es decir, sale agua de las células. ¿De cuáles son las como muy sensibles? Son las de los osmorreceptores hipotalámicos. Lo que hace ese encogimiento de esa célula, de ese osmorreceptor, es disparar la liberación de la ADH. Y la ADH, que es antidiurética, va a hacer que el riñón produzca una orina más concentrada o más diluida. ¿Qué les parece? Si comí la picada sin tanto líquido. Más concentrada, profe. Claro, o sea, si me aumentó la osmolaridad en el medio interno, lo que necesito es guardarme el agua. Y si me guardo el agua para tratar de mantener esa osmolaridad, voy a producir menos cantidad de orina, más concentrada. Y además se activa la sed, ¿sí? A través de la ADH. ¿Se entendió? Lo siento muy callado. Sí, profe. Me sorprende bastante. Lucía también, que no habla, es muy raro. Profe, Profe. dormida, profe. Ah, sí. Puede ser que Ya también lo así de vimos. esa manera ¿Cómo? se retiene, que puede ser que así de esa manera cuando uno come muchos alimentos con sal también retiene mucho líquido Claro, y no toma agua. sí. Por eso Ah, tenés retención de líquido y eso te lleva a tener edema, que es otro de los problemas que tienen, y a las personas ese edema o esa retención de líquido, imagínate que sí, la sangre hace, como dijimos, presión es el líquido que ejerce justamente presión en los vasos sanguíneos. Si vos aumentás en estas mangueritas, estás aumentando la retención de líquido, te aumenta la sí. presión. Entonces es un círculo vicioso que te puede generar una hipertensión y de hecho para tratar la hipertensión te dan diurético para que vos puedas orinar más y eliminar más exceso de líquido. Claro, sí, porque yo conozco un caso de una persona que no era de tomar agua y le tuvieron que dar un diurético en el hospital para que pueda bajar la presión. Claro, exactamente por eso. A Ah, ver ok, si puedo gracias, sacar profe. de Profe, y nada. el corticoide también te hace retención de líquidos. ¿Cómo? El corticoide también te hace retención de líquidos. ¿Corticoide dijiste? Sí, corticoides. Lo digo porque yo puede- consumo corticoides y tengo bastante sobrepeso por el consumo del corticoide por el artritis reumatoidea. Sí. Sí, igual los corticoides tienen otros efectos también adversos, como es que te bajan el sistema inmune, te deprimen el sistema inmune y estás como más propenso a agarrarte infecciones. Bueno, a ver, Sí. pasamos a la otra diapo. WebEx Assistant is enabled to save audio highlights. No sé qué pasó. Apreté algo, me parece. Bueno, otra de las funciones, no sé si llegan a ver, es mantener el equilibrio iónico. Bueno, el equilibrio iónico es justamente de la concentración de los iones en el rango de normalidad. El sodio, ¿se acuerdan que estaba más concentrado donde? En el líquido extracelular. Bien, en el extracelular. Bueno, entonces el riñón también va a tratar de mantener el equilibrio de iones. En este caso del sodio, el calcio, bueno, el potasio, etc. Regulación homeostática del pH, ¿se acuerdan por qué? ¿O
¿Se acuerdan que vimos de pH? Era algo de 7,4, ¿no? Tipo, Muy bien. El del medio interno, ¿sí? Estamos hablando siempre del medio interno, ¿no? Que es regular el agua, los solutos, el pH del medio interno. Entonces el pH se tiene que mantener en el medio interno, en el líquido extracelular, cerca de 7,4. Ahora, ustedes habían visto hace un tiempo que en el equilibrio el dióxido de carbono más agua, ¿qué producía? Una reacción que producía el ácido carbónico que se descompone en protones más bicarbonato. Entonces, fíjense que el sistema renal va a tener transportadores que lo que van a permitir, entre otras cosas, es secretar protones. Si yo tengo una acidosis, el sistema renal lo que hace es excretar, es decir, secreta protones a la luz del túbulo, que después se excretan, se eliminan en la orina, a través de la reabsorción de bicarbonato. Y de esa manera regula el pH. Habíamos visto... ¿Se Sí. escucha? Sí. Ah, no podés escribir en otro color que no veo nada, porque hoy estoy desde el celu y no veo nada de lo que escribís. ¿Puede ser? Porque no sé qué escribiste. Bueno, imagino que la descomposición del ácido carbónico, pero... Acá. Sí, ahí tenés razón. Sí, es dióxido más agua. Teníamos protones más bicarbonato. Bien. A ver, por ejemplo, una persona que tiene diabetes, lo que hace es producir muchos protones. Entonces, si su riñón anda bien, lo que va a hacer es secretar los protones a la luz de los túbulos y, en definitiva, excretarlos, eliminarlos por orina. Esa excreción de protones la hace a través del intercambio de la reabsorción de bicarbonato. Esta reabsorción de bicarbonato le ayuda justamente a neutralizar los protones que tiene en su medio interno. ¿Eso tiene poliuria? No sé, se genera la ¿Cómo? poliuria, por eso se genera la Sí, poliuria. entre otras cosas tiene una poliuria. El diabético tiene poliuria, polidipsia y polifagia, todas las poli. Tiene mucha como apetito, o sea, quiere comer mucho, por eso es polifagia, poliuria porque orina demasiado, o sea, orina mucho, y polidipsia que tiene mucha sed. Todos esos son como los síntomas típicos de un diabético. Bien, entonces es importante, como dijimos, el punto 4, regulación del pH del medio interno cerca de 7,4. Ahí está. Bien. Excreción de los desechos, creo que lo habían mencionado ustedes. Muy bien. Del metabolismo del músculo se elimina la creatinina y otras toxinas también. Urea, ácido úrico, se excreta el urobilinógeno. ¿Saben qué es el urobilinógeno? No. Es una sustancia que le da coloración a las heces y a la orina. Digamos, la hemoglobina sufre un proceso de descomposición a partir de los glóbulos rojos que van al vaso, y la hemoglobina se degrada y uno de los principales, va a pasar por el hígado, y uno de sus principales como metabolitos es el urobilinógeno, que se elimina por la orina y le da el color amarillito, y también por las heces, que por eso le dan el color marrón a las heces. Bueno, después, producción de hormonas, eritropoyetina, ¿se acuerdan que la vimos? ¿Cuándo se activaba o se producía la eritropoyetina por el riñón? ¿Se acuerdan? Chicos. ¿La Están formación de dormidos. glóbulos rojos, profe? ¿O nada? Cuando Sí, el muy bien. oxígeno está bajo, profe. Cuando la presión de oxígeno está baja,
Habíamos dicho por una hemorragia, por la persona que se Altura. vaya a la altura, la presión de oxígeno disminuye y eso produce o hace que el riñón empiece a liberar eritropoyetina. Y la eritropoyetina estimula la médula ósea para producir más glóbulos rojos. La renina, que es la que mencionamos hace un ratito, que es para justamente parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que principalmente lo que hace es regular la presión arterial, y otras enzimas renales que ayudan a convertir la vitamina D, que es una hormona muy importante para el metabolismo del calcio y fósforo, que involucra, entre otras cosas, al hueso. Bueno, esto es como una síntesis del sistema renal. Si me deja correr esta ventanita. Fíjense, la arteria renal es como una rama ¿de qué arteria? ¿De dónde viene? De la aorta. De la aorta abdominal. Muy bien. La arteria renal proviene de la arteria de la aorta. Y es una arteria importante porque la presión en esta arteria es bastante alta, ¿sí? La presión en la arteria renal. ¿Eso qué les parece que va a favorecer? Que la presión venga alta. Para que después se pueda regular, profe. No, se va a regular a nivel de las arteriolas, pero que la presión venga alta al sistema renal. Creo que, o sea, alguien lo nombró al principio y está relacionado con la función que tienen los riñones. Que filtra toda la sangre, ¿o no, profe? Muy bien, sí, está relacionado con la filtración. Si viene alta presión, favorece la filtración. Después, como vamos a ver, hay muchos otros mecanismos que lo que van a hacer es regular la arteriola aferente, que es donde le llega la sangre, para justamente regular el filtrado. ¿Qué más? Bueno, acá importante las glándulas suprarrenales. ¿Qué hormona liberan? ¿Saben? Importante, una hormona. ¿El cortisol? Sí, pero una que regula la presión, hablando de este tema de hoy. ¿Una qué, profe? Una hormona que hoy mencionamos. Aldosterona, profe. Sí, la aldosterona. En el sistema renina, angiotensina, aldosterona, la aldosterona es liberada por las suprarrenales. Otra cosa importante es que recibe el 25% del volumen minuto. ¿Sí? Bastante, un montón de sangre recibe el riñón. Un 25%. ¿Cuánto es el volumen minuto normal? 5 litros. 5 litros por minuto. Acuérdense que todo tiene que tener sus unidades. 5 litros por minuto. O sea que el 25% es 5 litros Profe, por una minuto. consulta. Sí. ¿Cuál era la hormona? Porque no llegué a escuchar bien. Aldosterona, la que liberan las glándulas suprarrenales, lo vamos a ver, es de parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, seguimos. ¿Cómo se produce la orina? Bueno, acá les hablo un poco de cómo es el recorrido de toda la orina, cuánto reciben los riñones y, importante, el riñón para mantener la homeostasis del medio interno, es decir, para mantener el equilibrio de agua y sales, es decir, la osmolaridad, la cantidad de iones que tiene que tener el medio interno, el pH, la producción de hormonas, etc. Importante también que el 80% de las nefronas están en la corteza. Vieron que el riñón está dividido en dos partes, ¿no? Corteza y la otra parte, ¿cómo se llama? ¿Me escuchan? Médula, pues. La Renal. médula. La O médula sea, renal. la médula, solamente un 20% hay de nefronas en la médula.
Y vamos a ver que son muy importantes las nefronas medulares para concentrar la orina. Cuando se necesita, ¿verdad? Bueno, acá está. ¿Cómo es la estructura? Fíjense, el riñón, la arteria renal, la vena renal, las venas renales, el uréter, ¿sí? Que es el conducto por donde pasa el ultrafiltrado que va a ser almacenado como orina en la vejiga y sale a través de la uretra. Ustedes lo deben saber más que yo de anatomía. Y bueno, y acá está como la disposición de la corteza y en la médula las otras nefronas. La sangre va a ingresar por la arteria renal, va a hacer su recorrido a través de todas estas, bueno, acá no está, de todas las arterias, que ya ni me acuerdo, arciforme, cerlobuillar, etcétera, etcétera. Y lo que les iba a mostrar es en la derecha, fíjense que tenemos la nefrona. ¿Qué es la nefrona? La unidad funcional. La estructural del unidad riñón. funcional del riñón. ¿Qué quiere decir que sea unidad funcional del riñón? Que esa va a ser la capaz de generar la Después, orina, profe. Muy bien, perfecto. ¿Les quedó bien claro? Me parece cuando vieron célula. Entonces, la nefrona es la unidad funcional. Quiere decir que una nefrona puede hacer la orina como la hace el órgano entero, que es el riñón. ¿Sí? Bien, entonces la nefrona está formada por dos partes. Vamos a ver una parte que es tubular y una parte que es vascular. Entonces, dentro de la parte tubular tenemos la cápsula de Bowman, ¿sí? Que sería esta parte. Lo tubular es lo amarillito. Y lo vascular es lo que está en rojito y azul, ¿no? Entonces tenemos la cápsula de Bowman. Esta parte, ¿cómo se llamará? Tubo Ale, contorneado la diapo proximal. que sigue está ¿Más linda? más el dibujo de la... Bien, entonces tenemos la sangre, entonces llega por la arteria renal, pasa, bueno, ahí me fui para la parte vascular, pero no importa. La arteria renal, acá hay una arteriola que se llama arteriola aferente, la sangre se filtra al pasar por esto que son los capilares glomerulares. La sangre se filtra, ¿sí? Y por otra parte sigue en lo que va a formar los vasos rectos en la médula o los capilares peritubulares en la corteza. Que luego van a terminar en la vena y vuelve la sangre, ¿no? Ahora miramos, si en los capilares glomerulares se produce la filtración, lo que va a pasar, vamos a ver qué mecanismos hay y qué se produce en la filtración, digamos, qué cosas pueden pasar esta barrera, ¿sí? Que vamos a ver, que pueden pasar hacia la cápsula de Bowman. ¿Se entiende? Vamos a ver que en la parte tubular está la cápsula de Bowman y qué cosas van a poder pasar dependiendo de la presencia de células mesangiales, de la carga que tengamos acá, las cargas respecto a las proteínas plasmáticas, etc. El tamaño de los elementos formes de la sangre, etc. Entonces tenemos que la sangre se filtró y pasa a la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman pasa por el túbulo contorneado proximal, después del proximal, El asa de Henle. el asa de Henle. El asa de Henle tiene una rama descendente y una rama ascendente. Luego el túbulo contorneado distal y finalmente el colector. Así que el colector, como ven acá, está conectado con distintas nefronas y recibe de varias nefronas. Bien, ¿hasta acá entendieron esto? ¿Podrías repetirlo, Sí, profe? O sea, de Bueno. los capilares produce la filtración de la sangre, luego pasa a la cápsula de Bowman, ¿puede ser? De cápsula de Bowman, entonces Sí. acordate que tenés, por un lado, lo que es la nefrona, va a tener una parte vascular y una parte tubular. La Sí. parte tubular es la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, cada uno con su función, ¿no? El asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Y por otro lado, la parte vascular, tenemos, bueno, la arteria renal, que es donde llega la sangre, arteriola aferente,
arteriola eferente. Bueno, en la arteriola aferente tenemos también los capilares glomerulares, que es donde pasa la sangre. Si te fijas acá, este ovillito que dice glomérulo está formado por capilares glomerulares. La sangre se filtra y pasa a la cápsula de Bowman, de la cápsula de Bowman al túbulo contorneado proximal, al asa de Henle, túbulo contorneado distal y colector. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. En este sistema renal es el único que los capilares glomerulares están flanqueados por arteriolas. Es una gran diferencia. Que justamente esta disposición favorece la función que tiene el sistema renal. ¿Está? Sí, profe. Bueno, si ya eso lo entendieron, pasamos. ¿Cómo puedo sacar? Acá. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces dijimos los elementos vasculares del riñón, la arteriola aferente, los ovillos de capilares glomerulares que forman el glomérulo, la sangre que sale del glomérulo circula por la arteriola eferente, que es la que termina en la vena renal finalmente. Me salté de algo, la arteriola eferente junta esa sangre que pasó luego del capilar glomerular y termina en capilares peritubulares, que en el dibujito acá serían los capilares peritubulares, son capilares que van como acompañando todo el recorrido de los túbulos. En particular, este que está dibujado acá, esta es una nefrona, sería medular. Estos serían los vasos rectos. ¿Sí? Vasos rectos van paralelos a los vasos. Perdón, a los vasos no, a los túbulos. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces una de las funciones, creo que está por acá, lo pasamos. Bueno, el riñón filtra 180 litros de sangre por día, que es un montón. Pero fíjense acá lo que dice, solo se excreta, es decir, que va a la orina, lo que se elimina por orina es 1,5 litros por día. Por lo tanto, más del 99% del líquido que ingresa a las nefronas debe retornar a la sangre, o en caso contrario el cuerpo se deshidrataría. O sea que filtra 180 litros por día y solamente excreta 1,5 litros por día. Bueno, todavía no lo vimos, pero una de las funciones importantes que tiene el riñón es la de reabsorción y secreción. Quiere decir que si se filtran 180 litros por día y solo se excretan 1,5, hay una gran reabsorción. Esa gran circulación de sangre a través del riñón garantiza que las sustancias, por ejemplo, nocivas del organismo o las sustancias que sean tóxicas, no permanezcan tanto tiempo en la circulación. ¿Qué más? Bueno, entonces, importante, las funciones que realiza la nefrona para producir la orina, que es decir, la excreción, vamos a ver que es igual a la filtración, es decir, cuando la sangre pasa de los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman, vamos a ver que hay una relación matemática con la reabsorción, es decir, todo lo que está en los túbulos, que pasa de la luz del túbulo hacia la sangre, se llama reabsorción, y le tenemos que sumar la secreción. A ver si acá hay un dibujito. Acá. Acá, fíjense. Tenemos, en este gráfico simplificado, tenemos la arteriola aferente, que viene, ¿sí? Es un vaso que sale de la arteria renal. No tenemos la arteria renal, muchas arteriolas aferentes. La arteriola aferente va a llevar la sangre hacia el capilar glomerular.
en el capilar glomerular sale, o sea, se va a filtrar, hay una filtración hacia la cápsula de Bowman. Ya vamos a ver qué cosas sí se pueden filtrar. Luego, ese ultrafiltrado va a sufrir procesos de reabsorción, es decir, que pasa del túbulo hacia la sangre, es decir, reabsorción. Estos son capilares peritubulares, que son los que acompañan a los túbulos. Reabsorción y secreción cuando ocurre lo contrario, cuando de la sangre queremos secretar algo hacia la luz. Siguiendo el recorrido, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, distal y colector, lo que termine en el colector va a terminar siendo la orina, ¿sí? La orina, que es el ultrafiltrado de la sangre, menos la reabsorción, más la secreción. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Todos? Bien, este puede ser un típico dibujo de final. Bueno, ahora hacemos un paréntesis y vamos a ver un poco qué es la osmolaridad. ¿Se acuerdan que yo les dije que la osmolaridad me indica la relación que hay entre el movimiento de solutos y de agua a través de las membranas celulares? El agua siempre se mueve a través de unos canales que se llaman canales de agua, que se llaman acuaporinas. Y el agua se va a mover dependiendo de la cantidad de solutos que haya en el medio, ¿sí? El movimiento de agua se llama ósmosis y siempre acuérdense que el agua tiende a moverse para tratar de diluir aquello que esté más concentrado. En este dibujito es para explicar un poco de la presión osmótica, que fíjense, esto representa como un tubo en U en el cual tenemos una membrana semipermeable hacia la mitad. Entonces, si tenemos que en la parte B de ese tubo en U tenemos más solutos que en el lado A, como se ve hacia la izquierda, el agua va a tratar de moverse para hacer ¿qué cosa? Salir, profe. Para tratar de diluir, porque tenemos acá abajo la membrana. Entonces, el agua, si yo tengo, esta membrana está separando algo que tiene mayor concentración de solutos, que son más bolitas, y menos concentración de soluto. Entonces, el agua se va a mover para tratar de diluir lo que esté más concentrado. Entonces, la ósmosis va a ser desde la izquierda a la derecha. Eso genera un cambio de volumen. Fíjense, si el agua se mueve de acá para allá, me quedo con menos agua en la rama A y más en la rama B. Ese cambio de volumen de agua me representa una presión osmótica. ¿Por qué? Porque la presión sería cuánta presión le tengo que agregar acá, en la rama B, ¿sí? Donde estoy señalando, para tratar de equilibrar el movimiento y volverlo a como estaban, ¿sí? En las ramas. ¿Se entiende? Si el desplazamiento por ósmosis, el agua subió hasta este nivel, la presión osmótica sería cuánta presión tengo que agregar del lado B para tratar de mover la columna de líquido y dejarla equilibrada, ¿sí? Eso me explicaría la presión osmótica, ¿sí? Cuando tengo una diferencia de concentración de iones o de solutos, en general de solutos, eso me va a generar una diferencia o mayor presión osmótica. Entonces, la osmolaridad, esto es importante, la osmolaridad normal del cuerpo humano es de 280 a 298 miliosmolar. A veces lo pueden ver como 300 miliosmolar si uno lo puede, ¿cómo se dice? Aproximar, dar un aproximado. Lucía, me sorprende mucho que no está participando. No sé si está. Profe, sí, me había bajado un poco la presión, así que estaba comiendo, pero nada, ya estoy bien. Mira. Justo estamos hablando de la presión. Bueno, esto de nuevo, no sé si quieren que lo explique de nuevo, pero bueno, eso intenta hacer una célula que dijimos que la presión osmótica o la osmolaridad en realidad es de 300 miliosmolar, adentro y afuera,
Si en el medio interno, es decir, el líquido que baña las células es de 300 y en el intracelular es 300, hay un movimiento neto de agua dentro y hacia afuera, ¿sí? Movimiento neto quiere decir que se mueve, pero siempre en equilibrio. El volumen de la célula no se modifica. Esta solución de 300 es isosmótica respecto a la de 300, de adentro. Ahora, si yo lo pongo más sales acá y aumento la osmolaridad a 400, se va a generar un nuevo equilibrio. ¿Por qué? Porque el agua se va a mover a tratar de diluir. O sea que el agua se mueve en este sentido cuando expongo en una solución hiperosmótica. La célula se va a encoger. Tin, 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 le hago con línea punteada, con 400 me pasa que se encogió. Y si al revés, yo pongo en una solución de 100 miliosmolar, lo que va a pasar es que siempre el agua se va a mover para tratar de diluir. En este caso, se va a mover en este sentido. Entonces, el agua entra y la célula se hincha. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es cómo se producen las... Esto es importante por la función que cumplen cada uno de los túbulos, ¿sí? El túbulo proximal es importante porque uno de sus funciones es la reabsorción. Se reabsorbe todo constitutivamente, se dice. Constitutivamente es decir, que en general, en el túbulo proximal, se va a reabsorber todo lo que se filtró. Me quedé pensando porque no vimos la barrera de filtración. Ah, está más abajo. Entonces, en el túbulo proximal se reabsorbe, ¿sí? Si esta es la cápsula de Bowman, ¿sí? Y la sangre pasó del capilar glomerular por filtración a la cápsula de Bowman, y después teníamos túbulo contorneado proximal, asa de Henle, distal y colector. El proximal va a tener en las paredes, ¿sí? De las células del túbulo contorneado proximal, células que tienen, entre otras cosas, transportadores. Entonces, de acá se filtran sodio, bicarbonato, es decir, los iones, pero no se filtran glóbulos rojos de la sangre por su tamaño y tampoco se filtran proteínas. Y vamos a ver por qué. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene daño renal, ¿sí? O tiene alguna enfermedad renal, empieza a perder sangre en la orina, ¿sí? Glóbulos rojos, y eso no es normal, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y también proteínas del plasma, ¿no? De la sangre. Entonces, función, como tienen acá en rojo, reabsorción de grandes volúmenes de líquido isosmótico, es decir, la osmolaridad es de 300 también, de lo que me queda en la luz del túbulo, y se recupera todo lo indispensable, todo lo que se filtró, como el bicarbonato, la glucosa, aminoácidos, cloruro de sodio, etc. Eso se hace sin ninguna hormona participante. Por eso se dice que es constitutiva la reabsorción. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Bien, en el ESO de Henle vamos a ver que es muy importante para la concentración de la orina. Es decir, el asa de Henle cumple una función importante en lo que se llama mecanismo de contracorriente renal. Creo que hay alguna diapo de eso más adelante. Permite justamente concentrar la orina. Y eso sí es regulado por hormonas, entre ellas la ADH, la antidiurética, que también se llama vasopresina. Y por otra parte, el túbulo distal y colector, vamos a ver que también tiene función de reabsorción, pero esa reabsorción no es constitutiva. ¿Por qué? Porque la cantidad y cuáles y cuántos transportadores tenga la membrana de estas células va a depender de hormonas, ¿sí? Por ejemplo, la ADH o la aldosterona.
¿Está? ¿Sí? En el primer tramo no depende de hormonas, pero en el segundo tramo sí. Más que en el segundo, bueno, sí, en el asa de Henle Sí, posterior al asa de Henle. el túbulo en el distal y tercero. colector sí, depende de hormonas, como la ADH. Vamos a ver igual al final un ejemplo de la ADH. Bueno, fíjense, y a medida que se va produciendo la reabsorción en las distintas partes de la nefrona, ¿sí? Por ejemplo, la cápsula de Bowman, el volumen de líquido 180 litros por día, la osmolaridad del líquido es 300 miliosmolar, es decir, que se filtró con una osmolaridad similar a la del plasma. En el extremo distal del túbulo proximal, fíjense cómo baja el volumen de líquido. ¿Qué mecanismo estará pasando si pasamos de 180 a 54? ¿Cómo? ¿Qué pasará para que cambie el volumen de líquido en el túbulo proximal? Reabsorción. Muy bien, la reabsorción. No se confundan con la absorción. Absorción lo vieron en digestivo. Si yo me como algo que viene de afuera, lo puedo absorber en el intestino. En cambio, reabsorción es en renal. ¿Por qué? Porque el sistema renal se filtró la sangre que ya tenía y algunos componentes vuelven o se reabsorben y vuelven a la circulación. Bien, entonces fíjense que de 180 a 54 quiere decir, y lo que sigue, es que aumentó la reabsorción. Fíjense que en el proximal dijimos que era isosmótico el líquido, 300 miliosmolar. Ahora, cuando vamos al asa de Henle, tenemos una osmolaridad menor de 100. Esto de la osmolaridad menor de 100 es importante como ocurriría en la normalidad sin cambios en la osmolaridad del medio interno. Y lo que sí va a cambiar dependiendo de hormonas, como dice acá en el extremo distal y colector, es la osmolaridad del líquido que va a terminar siendo la orina. ¿Sí? Acuérdense que más cerca del colector es cuando ya tenemos la orina. De 50, es decir, una orina muy diluida, a una orina tan concentrada como 4 veces la del plasma, es decir, 1200 miliosmolar, dependiendo de la situación fisiológica. ¿Sí? Si yo tengo mucha carencia de agua, porque estoy deshidratada, por ejemplo, voy a producir una orina concentrada, por ejemplo, de 1200 miliosmolar. ¿Sí? Si ahora tengo un nivel de hidratación muy grande, voy a producir una orina diluida, como de hasta 50 miliosmolar. ¿Está? ¿Sí? Bueno, entonces acá miren en este gráfico cómo va cambiando la osmolaridad del líquido en los diferentes tramos. En el túbulo proximal dijimos que tenía, o sea, después de la filtración me queda el filtrado de 300 miliosmolar similar al del plasma. Pasa por el colector, se reabsorben un montón de cosas, sodio, glucosa, bicarbonato, etcétera, y me queda que el líquido que pasa por el túbulo proximal sigue siendo 300 miliosmolar. Ahora, cuando paso por el asa de Henle, tenemos una rama descendente. Fíjense que en el extremo de la rama descendente se concentra mucho ese filtrado, pero cuando pasa por la rama ascendente, ese filtrado sale diluido, ¿sí? 100 miliosmolar. En condiciones normales yo puedo esa osmolaridad mantenerla y producir una orina, por ejemplo, de 100 miliosmolar. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, me comí la picada o estoy deshidratada y se libera la ADH, una de las funciones que tiene la ADH, la hormona antidiurética, es meter, ¿sí? Permite la incorporación de acuaporinas, canales de agua, en túbulo colector, por ejemplo. Entonces, viene esta orina o lo que va a ser la orina de 100 miliosmolar y resulta que acá reabsorbe agua. ¿Cómo me va a quedar esa orina? ¿Concentrada o diluida? ¿Diluida o no? No.
¿no? Si reabsorbe agua... Si salió agua, queda más concentrada, interpreto. Muy bien. Si reabsorbí agua, que pasó de la luz del túbulo colector hacia los capilares, es decir, vuelve a la sangre, por eso es reabsorción. Si se reabsorbe agua, voy a obtener una orina concentrada, ¿sí? Que puede llegar hasta los 1200. Ahora, esta traslocación de las acuaporinas en la membrana de las células del túbulo colector es dependiente, por ejemplo, de la hormona antidiurética. ¿Sí? Aquellas personas que tengan algún problema genético, por ejemplo, o que tengan alguna lesión a nivel nervioso, en el hipotálamo, un accidente, por ejemplo, puede tener lo que se llama diabetes insípida. No tiene nada que ver con la regulación de la glucosa, pero tiene los mismos síntomas, entre ellos la poliuria, es decir, una persona que no puede concentrar la orina va a producir grandes cantidades de orina diluida, porque no puede concentrar esa orina. ¿Se entendió? Y Profe, igual yo tengo una pregunta, porque había visto el video y decía que en el asa de Henle era el que iba a causar ese proceso de concentración o de dilución. Sí, porque y ahí pusiste que las acuaporinas entraban ahí en el colector. sí, lo Y que lo se iban a... pide... No, eso está bien, lo que yo te escribí acá está bien. Le tenemos que sumar que la ADH favorece la inserción de otros canales acá, que se llaman de cotransportadores, que son sodio, potasio y 2-cloro, que lo que hacen es permitir justamente que se reabsorba estos iones y que la orina sea más diluida, ¿sí? Que en realidad el filtrado sea más diluido. Esto que ocurre acá se llama mecanismo de contracorriente. Creo que hay una diapositiva, no los quiero marear, pero después lo vamos a ver. El asa de Henle participa en la concentración de la orina. ¿Por qué? Porque dependiendo de los transportadores que ponga y de la urea, va a permitir generar este gradiente de concentración. Fíjense que acá entró con 300 milimolar y terminó en el extremo del asa a 1200. El filtrado se concentró, pero cuando subió en la rama ascendente del asa de Henle, volvió a estar diluido. Y de hecho, hay un roedor del desierto que tiene, imagínense, un roedor del desierto. ¿Cómo producirá la orina? ¿Cómo será esa orina? ¿Concentrada o diluida? Súper concentrada. Súper concentrada. Y tienen ese roedor del desierto tiene asas de Henle muy largas. Tiene sentido por la función que tiene el asa de Henle en este mecanismo de contracorriente, de concentrar la orina. ¿Está? Ahora Sí, si profe. quieren le muestro en otra diapo. Fíjense acá, tenemos la arteriola aferente, el capilar glomerular, se produce la filtración hacia la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman, el líquido filtrado tiene una osmolaridad de 300 milimolar. Como este es el túbulo contorneado proximal, fíjense, va a haber transporte, va a haber una reabsorción, como dijimos, constitutiva. Se va a reabsorber agua, sodio, bicarbonato, ¿qué más? Glucosa, etc. No se filtró, acuérdense, ni glóbulos rojos ni proteínas plasmáticas. Seguimos en el recorrido. El asa de Henle. En el asa de Henle, la rama descendente es permeable al agua, entonces se reabsorbe agua. Y a medida que va bajando el líquido, va reabsorbiendo más agua. Es decir, que pasa del líquido al capilar, que va acompañando el capilar peritubular, hasta que se concentra mucho la orina en la punta del asa. Y por otro lado, cuando va subiendo, fíjense que se reabsorbe mayoritariamente cloruro y sodio, por lo tanto, lo que termina de salir por el asa de Henle es más bien diluido. Ahora, en condiciones normales, si yo no tengo que concentrar la orina, porque no necesito restablecer mi osmolaridad,
La orina va a tener una determinada osmolaridad que va a ser medianamente normal, ¿sí? Cerca de 300, 200 milismolar. Ahora, cuando yo tengo un aumento de la osmolaridad plasmática, mi orina va a ser más concentrada. Es decir, voy a reabsorber agua a través de acuaporinas y eso ocurre a nivel del túbulo colector, ¿sí? Dependiente de la ADH. Este mecanismo de contracorriente permite justamente generar este gradiente, fíjense, un gradiente interno en el asa, un gradiente de concentración y además un gradiente de urea, ¿sí? Que también es una molécula que favorece esta reabsorción o esta diferencia de solutos en la médula, sobre todo. Bueno, acá de nuevo en este dibujito es lo mismo para mostrarles las diferentes osmolaridades. Cuando se llega al asa de Henle, en el extremo se concentra más el filtrado, luego es menor, ¿sí? Porque en esta zona, en la rama descendente, solo se reabsorbe agua, por eso se concentra, y en esta parte solo se reabsorben solutos. Terminamos con una osmolaridad de 200 a 300, que en este caso, como tenemos agua que se reabsorbe, es a través de la ADH. Una cosa importante en el mecanismo contracorriente, que era lo que mencionaban recién, es importante en el asa de Henle. Y para que ocurra esta reabsorción de agua y de solutos y no cambie la osmolaridad de la sangre, participan estos capilares o vasos rectos en realidad, los capilares peritubulares en la médula, se llaman vasos rectos y que justamente acompañan la anatomía del asa. Entonces, lo que se reabsorbe de agua de un lado es como que se equipara con el soluto que se reabsorbe del otro lado, ¿sí? Y esto se ocurre en una velocidad más lenta, justamente para favorecer que no cambie la osmolaridad de la sangre a nivel del asa. Bueno, una de las cosas que les dije era la filtración, qué cosas pasaban y qué cosas no. Una de ellas es el endotelio capilar, de los capilares glomerulares. Tiene grandes poros que permiten atravesar la mayor parte de los componentes del plasma, pero no pueden pasar, esto grábenselo, las células sanguíneas. No pasan. También tienen poros a través de podocitos, que son unas células que van haciendo como un poro, o que van como abrazando el capilar y van regulando esos poros para evitar justamente que las proteínas, por ejemplo, o los glóbulos rojos pasen. Además, hay un glucocálix que se llama, que está entre el endotelio del capilar y la cápsula de Bowman, que son proteínas con cargas negativas, que justamente con las cargas negativas de las proteínas plasmáticas repelen y evitan que puedan ser filtradas. ¿Qué más? La lámina basal, nuevamente, que tiene carga negativa, que en el dibujo sería, no, este no era, este tampoco, este. Sería, si tenemos, si nosotros tenemos, ¿no?, el capilar glomerular y acá tenemos la cápsula de Bowman, imagínense, o sea, son todas las capitas. Acá tenemos, en el endotelio capilar, tenemos estos poros. Tenemos un glucocálix que tiene carga negativa y que está en el medio y evita que las proteínas puedan pasar. Y no me deja mover el cursor. Y además tenemos los podocitos, que también están formando como unos poros. Bueno, y nada más. ¿Quedó claro? Sí, profe. Yo le quería hacer una consulta. Sí. Cuando hablamos de reabsorción activo y pasivo, ¿eso qué significa? No es activo y pasivo, es constitutivo o no constitutivo. A ver, espera que te paso la idea. Quiere decir que, a ver si acá estaba.
Acá, por ejemplo, fíjate. Acá estamos, cápsula de Bowman, que era lo que se filtró, qué cosas hay entre el endotelio capilar y la cápsula de Bowman, qué cosas pasan y qué no, que es lo que estábamos mirando recién. Y si este es el túbulo proximal, vos tenés celulitas, ¿sí? Acá hay células, este túbulo está formado por un montón de células epiteliales, de este lado que forman la pared y de esta la pared, del otro lado, con celulitas. Entonces, estas celulitas tienen transportadores específicos. Por ejemplo, un intercambiador que se llama sodio-hidrógeno. Entonces, lo que va a permitir es que se reabsorban protones y se reabsorba bicarbonato. Otro transportador que se reabsorba sodio. Otro que se reabsorba glucosa. Entonces, ¿es reabsorción? Sí, porque pasamos de la luz del túbulo a un capilar peritubular, por ejemplo. ¿Sí? Esto o este transporte que ocurre no es mediado por hormonas, por eso se dice que es constitutivo. Son transportadores que ya tenemos en la membrana de los túbulos proximales. Ahora, si necesitamos, por ejemplo, como en esta, hay procesos como reabsorción inducida por hormonas, que es más bien, eso pasa en el túbulo colector y distal. A eso se refiere. Necesita sí o sí de la hormona para que tengamos determinado canal o transportador. Y de esa manera la reabsorción. ¿Se entendió? No me deja. Se me trabaron todas las ventanas. Ay, no me deja. Bueno. ¿Cómo están? ¿Muy cansados? No, profe, Creo que es muy lógico, profe. ¿Cómo? No, se me tildó, no me deja salir de las ventanas estas que tengo acá. ¿Ustedes ven todas las ventanas que tengo abiertas? No, Se ven como pantallas grises. Sí, tengo como un montón. Pero es como que me deja de andar el mouse y no veo el cursor, entonces me aparece una aplicación y me aparece muchas ventanas están abiertas y sí, si no puedo cerrarlo. A ver. profe, esto que yo le pregunté de activo pasivo, porque en el Silverton, la sexta edición, dice, en la página 680, dice reabsorción activa pasiva. Sí, no te enrosques con eso, porque eso va a depender del tipo de receptor. Puede ser que tengas bomba sodio-potasio TPasa y eso es un transporte activo. Si tenés otro transportador, quizás es pasivo. No Bueno, sé si se gracias. refiere a eso. De nada. Bueno, ¿por dónde íbamos? Bueno, la filtración, entonces las barreras que hay para evitar que pasen los glóbulos rojos y las proteínas. Y glóbulos rojos y obviamente plaquetas y células blancas. ¿Por qué se produce la filtración? Dijimos, la presión hay una presión que se llama presión hidrostática, que es la que ejerce el líquido en las paredes del vaso. En este caso, la sangre viene por la arteriola aferente, va a ir con una presión hidrostática de 55 milímetros de mercurio, que es una presión mucho más alta, como ustedes ya sabrán, que la presión en cualquier capilar. En cualquier capilar es cerca de 20 milímetros de mercurio, pero la presión que llega a los riñones, en estos capilares,
o lo que le llega a esta arteriola aferente y luego termina en el capilar glomerular, es mucho mayor, es de 55 milímetros de mercurio. Y por otro lado, hay presiones que se oponen a la filtración, que son la presión coloidosmótica, es decir, de las proteínas plasmáticas, que se oponen a la filtración. Y también la presión en la cápsula de Bowman, ¿sí? O sea, las proteínas plasmáticas ejercen una presión hacia, como evitar filtrarse. Y la presión en la cápsula de Bowman es una presión justamente que es un líquido que está en la cápsula de Bowman que evita o se opone a la filtración. En definitiva, si hacemos esta cuenta, 55 menos 30, que es la presión coloidosmótica de las proteínas, menos la presión del líquido en la cápsula de Bowman, me va a dar que la presión de filtración total es a favor de 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? Como es positiva, es a favor de la filtración. Bueno, vienen mis hijos, así que ahora va a haber ruido. Si quieren, en 5 minutos dejamos. Y una de las cosas importantes que tiene el sistema renal es la regulación de la presión arterial y sobre todo de la filtración cuando hay cambios de presión arterial. Este mecanismo se llama autorregulación del flujo sanguíneo. ¿Sí? Es autorregulación del flujo sanguíneo renal. Fíjense en el gráfico, tenemos presión arterial media, que va de 0 a 200 milímetros de mercurio, versus la tasa de filtración glomerular, que como dijimos, por día son 180 litros por día. Ahora, en presiones de 40 a 80 milímetros de mercurio, cuando aumenta la presión entre 40 y 80, la tasa de filtración glomerular también. Quiere decir que tenemos filtración a nivel del riñón. Ahora, fíjense una cosa, el riñón se autorregula y evita que ante aumentos de la presión arterial, sobre todo entre 80 y 180 milímetros de mercurio, pueda manejar su misma filtración glomerular, manteniéndose en los 180 litros por día. Esta autorregulación del flujo es importante porque si no nos deshidrataríamos. Imagínense que les aumenta la presión, tengo un pico de presión de 180 milímetros de mercurio, entonces me deshidraté porque el riñón recibe esa alta presión y filtra un montón, pierdo mucho líquido, ¿sí? Lo pueden pensar así. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, entre 80 y 180 milímetros de mercurio, el riñón puede regular su filtración y mantenerla en los 180 litros por día. Ahora, fíjense qué pasa. Por encima de los 180 milímetros de mercurio, aquel que tenga hipertensión va a estar en problemas porque puede tener daño renal, ¿sí? Su presión arterial muy alta va a aumentar mucho la filtración glomerular, se daña el riñón y ahí tenemos daño renal, aparecen las proteínas, aparecen glóbulos rojos, aparece de todo en la orina. ¿Qué mecanismos tiene el sistema renal para hacer esa autorregulación del flujo? Un mecanismo que se llama miogénico, que sería, nosotros tenemos la arteriola aferente, ¿sí? Imagínense que este es un corte transversal de la arteriola aferente que termina en los capilares glomerulares, ¿no? Y de acá tenemos la cápsula de Bowman, donde se filtra la sangre. Si yo le hago un corte transversal en la arteriola aferente, la vería así, ¿sí? Esta sería la luz por donde pasaría la sangre. ¿Qué características tienen las arteriolas? Histológicamente hablando. Músculo liso. Tienen músculo liso. Entonces, lo que ocurre es que cuando hay un aumento de la presión arterial, por ejemplo, entre los 80 y los 180 milímetros de mercurio, quiere decir que ese aumento de la presión hace que le llegue más sangre o con mayor fuerza a la arteriola aferente. Esa arteriola aferente se estira, ¿sí? O sea, la sangre llega por adentro, ¿no? Pero se estira la arteriola aferente y lo que ocurre es un mecanismo parácrino, ¿sí? Que se libera una sustancia
que puede ser adenosina, y lo que ocurre es que se produce vasoconstricción. O sea que de esa arteriola termino teniendo una vasoconstricción achicando la luz de la arteriola aferente. Y de esa manera regulo la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? La regulo y la mantengo en los 180 litros por día. ¿Está? Sí, profe. Y otro mecanismo es a través de la retroalimentación túbulo-glomerular, que ocurre en el sistema o en el aparato justaglomerular. Eso lo podemos ver la semana que viene, que es detectada por una estructura del aparato justaglomerular que se llama mácula densa y que sensa la cantidad de sodio que se va a filtrar. Entonces, cuando aumentó la presión, aumentó la filtración, aumentó el sodio que se filtraba. Eso es detectado por la mácula densa y dispara este mecanismo también parácrino de vasoconstricción en la arteriola aferente y achico la luz y regulo de esa forma la filtración. Bueno. Vamos a dejar acá porque acá se van a pegar un tiro con mecanismo de contracorriente. Creo que yo había subido un videíto de mecanismo contracorriente, ¿puede ser? ¿O un mecanismo de equilibrio de agua y sales? ¿Puede ser? Yo no lo vi, profe. ¿No? Bueno. Vamos a dejar para la próxima clase un ratito para que vean de nuevo renal. ¿Sí? Sobre todo esta última parte con las hormonas, que es bastante más pesado porque tenemos mecanismo de contracorriente y después los ejemplos de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo de la ADH y, por ejemplo, diabetes. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, anoten todo. Si tienen, sí, no sé si Angie levantó la mano. Anoten todo y cualquier cosa me lo preguntan el lunes que viene. Listo, profe, joya. Bueno, Gracias. buena semana. Nos vemos el miércoles con mi Gracias, grupo. profe. Buena Si no, semana. Gracias, Chao, chicos. profe. Nos vemos.